Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a otro ciclo de arquitectura para no arquitectos. En el día de hoy, una temática súper especial y muy interesante que va a cerrar este ciclo de arquitectura y teatros. Y hoy estamos con María Andrea Farina. Bienvenida, un hermoso gusto de que estés hoy acá. ¿Cómo No, andas, al Andrea? revés, el gusto es totalmente mío. Muchas gracias por este espacio, por la organización de este tipo de eventos y conferencias que es muy complejo. Ahí lo veo a Diego que está, que lo conozco, qué bueno encontrarnos en este espacio. Ahí voy a hacer una pequeña modificación acá para que los participantes que estén y quieran hacer algún comentario, poner su cámara, o escribir en el chat, es bienvenido, nosotros más que felices. Quiero contarles un poco sobre Andrea, iba a decir María Andrea, sobre Andrea, qué es lo que hace, a qué se dedica, porque es hermoso, esto lo tengo que leer, la verdad, porque es propio de eso. Ella es profesora de armonía, contrapunto y morfología musical en la Universidad de La Plata, es arquitecta de la UBA, y doctora en mención en ciencias sociales y humanas, profesora e investigadora en el área acústica de la Universidad de La Plata y en la Escuela Universitaria de Artes de la UNC. Hermoso, la verdad que inspirar arte, arquitectura, música, todo eso junto es de una paleta de enriquecimiento muy linda. Para Sí, comenzar, para realmente sí. romper un poco el hielo en esto, que va a ser un viaje muy lindo, así que a todos les recomiendo que tengan para anotar, porque mucho enriquecimiento. André, contame cómo fue, eh, ella es la recibida como arquitecta en la UBA, empezar a encontrar esta faceta de la acústica en relación a la arquitectura. ¿Cuándo nació esta pasión? Y bueno, yo arranqué dos carreras. Uno fue el profesorado en armonía, contrapunto y musical en la Universidad de La Plata y arquitectura en la UBA. Las arranqué en simultáneo y en el año 98 había una convocatoria de ayudantes alumnos para la cátedra de acústica y ahí me presenté. Tuve la suerte de quedar en la cátedra y empecé a hacer mis primeras herramientas en acústica. Había cursado la asignatura, pero al estar una asignatura como ayudante, uno tiene que ir conociendo en más profundidad los temas y año a año los iba estudiando un poquito más. Y cuando me estaba por recibir de las dos carreras, me había empezado a gustar o picar este bichito de la acústica arquitectónica, la acústica y la arquitectura aplicada a la música, y empecé a investigar con mi director de tesis y el titular de la cátedra en La Plata, que es Gustavo Basso, empezamos a investigar de qué forma yo podía completar mi formación, ¿sí? Porque tenía las herramientas de arquitectura, tenía las musicales, había empezado a tener las de acústica con esto de dar clases, pero me faltaba saber un montón de cosas. Y la mejor opción terminó siendo hacer un doctorado donde yo pudiera completar mi formación y desarrollar un tema de investigación en profundidad. Y eso luego se fue naturalmente mechando con la práctica profesional. Es como todo un camino que se dio de una manera muy orgánica. Tal vez la única decisión que tomé fue ver ese cartel en la facultad que decía convocamos a una selección de ayudantes de acústica musical y presentarme. Después el resto se fue dando prácticamente de forma natural. Muy bien, Y qué lindo. Perdón, sí. agregar algo muy sencillo, muy chiquito, que es que mi doctorado y mis carreras yo las hice en la universidad pública, o sea, tuve la chance de poder completar mi formación en el país a partir de la universidad pública. La verdad que qué extraordinario camino, Andrea, y qué cómico que cómo las cosas y los intereses y las pasiones van llevando a esas personas que nos complementan, ¿no? Como habrás dicho, Sí, yo llegué con la arquitectura y un poco de parte de la acústica, y llegó Gustavo con su ingeniería en acústica, y claro. juntos a solapar nuevos horizontes y pasiones. La verdad que muy, muy lindo. Contame, en la actualidad vos estás enseñando en lo que es la Facultad de Artes. Sí. Y estas, de hecho, también tenemos a colación otro participante que estuvo, estamos hablando de Gustavo Basso, estamos hablando de Jorge Popodopoulou, nunca me sale bien el apellido, que estás en conjunto con él.
Y por ejemplo, en esas materias que no está dentro de la carrera de arquitectura, sino dentro de la carrera de arte, ¿cómo ves la manifestación de este estudio de la acústica y la arquitectura, ¿no? La arquitectura, estoy hablando desde otro área, ¿no? Pero ¿cómo es esa Sí. incorporación y esa visión? Sí, bueno, nosotros en La Plata estamos en el marco de la Facultad de Artes y las carreras que tienen acústica musical son educación, desde educación musical, hay guitarra, la licenciatura en guitarra, licenciatura en piano, composición, dirección orquestal, coral, ahora hay una tecnicatura en sonido y grabación también que tiene acústica musical. Y nosotros vemos en la primera parte todos los fundamentos de la disciplina, desde la parte física y desde la parte perceptual, y luego tenemos un capítulo de acústica, donde vemos básicamente el espacio como una extensión de las fuentes acústicas. Y ahí tratamos desde el tema de los espacios para música tradicionales, los espacios donde en la actualidad se hace música que de repente no son tradicionales, puede haber una obra musical que se toca en el hall de un edificio público, y la acústica de los estudios de grabación o las salas de ensayo donde nuestros estudiantes practican y se graban. En, Hermoso. en la Universidad de Quilmes, la materia son dos, una es acústica y psicoacústica, donde se ve toda la parte básica, y después hay una acústica y psicoacústica aplicada, donde puntualmente durante un cuatrimestre vemos las problemáticas de este espacio como extensión de los instrumentos musicales. Interesante, la verdad que a mí siempre me gusta el tema de la música y de la acústica, pero nunca tuve el don. Y eso que mi mamá tiene el Mm, don de la música, pero no sí, pasó. No sé qué pasó. Yo me fui por la arquitectura y la resolución. En fin. André, hoy tenés para mostrarnos un montón de casos que has traído y sí, para compartirnos una sabiduría muy enriquecedora a todos. Les pido que presten atención y que comentario que quieran hacer, pregunta, tiene micrófono y cámara habilitado, así que son libres. André, cuando sí. vos gustes, Sí, ya arrancamos. Es más que bienvenido que pregunten lo que quieran. En el peor de los casos diremos no sabemos sobre el tema, pero las preguntas son siempre bienvenidas y son una excusa para buscar y seguir aprendiendo. Eh, bueno, la charla va a tener tres partes. En una primera vamos a tratar qué es el concepto de arquitectura oral. En una segunda parte vamos a hablar qué aspecto define aspectos acústicos define la arquitectura oral. Y después vamos a hablar un poco, dar un pantallazo de las tipologías de grandes salas para música, de las salas para espectáculos de gran capacidad, que bueno, justo ahí Diego comentaba que tiene el libro y falta la dedicatoria. Así que paso a compartirles. después nos tenés que mostrar tu libro, que entiendo que lo tenés ahí a mano. Jorge No, y no Gustavo, tengo el mío a no me mano, digas. tengo Bueno, pero otro lo que no vamos es a mío. buscar. Yo Sí, lo sí, busco, sí. así ¿cómo se llama? Lo podemos compartir, porque tanto Gustavo como Jorge lo han mencionado y es un libro muy importante donde uno la música de arquitectura es muy interesante. Bueno, vamos a arrancar con una audición muy pequeña de El Preludio y Fuga en Re menor de Bach, que es una obra que seguramente han escuchado alguna vez, y la consigna, porque esto es para que no solo trabaje yo, sino que también trabajen ustedes en esta conferencia, es que traten de escuchar cómo opera el espacio en las dos interpretaciones. Son dos interpretaciones igual de buenas, una es una versión que es la de Tom Koopman, y otro es la de Otto Winter. Acá hay una partitura más contemporánea, esta es, la copia más antigua que se conoce de la obra, y pasamos a escuchar. Eh, no me acuerdo si compartí sonido, A pero lo había ver, compartido antes, ¿no? ¿Estaríamos bien? A ver. no se escucha nada. Sí, Bueno, fragmento 1. Vamos con el fragmento 2.
Bueno, ahí estamos. ¿Qué pasó con el espacio en las dos versiones? Son versiones diferentes, tienen distinto tempo, tienen muchas cosas que son distintas, pero el espacio me parece que es bastante coyuntural, ¿no? Serena me dice que sí, el resto. Yo digo que sí, pero quiero que participen ellos. En realidad les estoy como obligando. Aparte, como acabo de decir recién, no sé qué ha pasado con mi madre que yo he agarrado Panamericana en contramano. Ni cantar, mira. Aullo, más que hablar. Son dos Bueno, piezas que igual a mí me remiten mucho que son por demás conocidas, famosísimas. sí, sí. Ahí hay, ¿Tenemos algún comentario ahí? sí, de, si de nuevo se puede. Volvé a formular de nuevo la pregunta para que se vuelva a escuchar, por favor, André. Ah, sí, perdón. ¿Cómo opera el espacio en las dos versiones? ¿Sí? ¿Se Ahí lo escuchó el tenemos. espacio en esas Sí, versiones? las dos se escucharon perfecto, las dos se Sí, escucharon perfecto. Tengo una pregunta justamente de Cristian que entiendo que vos justamente va a responder, por eso preguntaba él si podía volver a citar la pregunta, que de sí, hecho dejó un lindo comentario acá que mientras que van pensando justamente para responder tanto en el chat o prender el micrófono, te voy sí. leyendo acá lo que escribió Cristian, que dice, hola Serena, es Cristian Ortega, arquitecto chileno, ya full fanático con todos los talleres de Lupesi. Tiene muchas actividades. Y de tu línea de diseño, que son todas estas de arquitectura para no arquitectos, hoy que tenemos teatro. Mm, Cristian dice, y bueno, la acústica aplicada a la arquitectura, que estudia el control acústico en locales y edificios, sea bien para lograr un adecuado aislamiento acústico entre diferentes recintos o para mejorar el acondicionamiento acústico del interior de los locales. Nosotros los arquitectos no debemos dejar de recordar los primeros talleres de arquitectura en la gráfica composición sí. perceptual, donde el humano común y corriente no capta lo que el arquitecto sí. Para ellos estamos formados para que los sentidos sean plasmados en la arquitectura diseñada en base a la sensibilidad. Lo digo como arquitecto, escultor y de los proyectos han sido escenarios al aire libre y el tema está muy bueno, que nos va a enseñar hoy Andrea. Bien, estaba Bueno, haciendo como un comentario, ese me parece perfecto y quedó recopilado hoy temprano. sí. Diego, respecto a los que Ahí, estamos acá, dice, sí, estoy un poco bajo el volumen, hasta donde escucho, la segunda es mucho más seca. sí. En la segunda el espacio es mucho más seco, en el primero el recinto es mucho más reverberante. Ahora vamos a ver qué es eso del recinto reverberante. Básicamente tiene que ver con que los sonidos se prolongan más en el tiempo y parecería que el espacio empieza a operar los momentos de silencio de la obra. ¿Sí? En la obra hay silencios y una sala seca deja vivos esos silencios. Una sala más reverberante va completando el espacio entre fragmento musical y fragmento musical. Podríamos decir eso, no sé si alguno tiene otro comentario, pero estamos dando cuenta de que el espacio opera como una extensión de las fuentes acústicas. Y acá, por supuesto, estamos hablando de música, pero ocurre lo mismo con la palabra hablada. El espacio siempre es una extensión de los instrumentos, sean fuentes acústicas, que puede ser la voz hablada, o una orquesta sinfónica, si quieren. Y hay un concepto que se vincula con este, que es el de la arquitectura oral o la arquitectura sonora, que está muy bien trabajada en este libro, que es el de Bletser y Salter, que se llama Space Speaks, Are You Listening? Y ellos proponen que uno comience a imaginar cuál es la experiencia sonora de estar en un bar, de estar en el living de mi casa, de estar en una plaza, de estar en un teatro. Y si yo reconozco que esos espacios acústicos son distintos, estoy reconociendo su arquitectura oral. Entonces ellos proponen que los arquitectos no solo trabajen desde lo visual, sino trabajen desde cómo queremos que suenen esos espacios. Estoy diseñando a partir de el sonido. Quiero que el living sea muy reverberante, bueno, diseñaré con todas superficies que reflejen sonido. Quiero tener una conversación más íntima y que el espacio sea menos reverberante, bueno, pondré algunos materiales que lo absorban el sonido. Entonces, empezar a integrar
la acústica dentro del diseño y entender que la arquitectura es una disciplina visual, pero también es una disciplina que pone de manifiesto los sonores. Hay una arquitectura oral, una arquitectura sonora que define cada espacio que yo diseño. Y uno como arquitecto debería ser muy consciente de eso, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo, por ponerlo representativo, que es la casa Farnsworth. Es una casa en el medio de un bosque que tiene todas todo el cierre es vidriado. Entonces genera un continuo, ahí Serena, si vos querés ayudarme, bienvenido, se genera un continuo entre el interior y el exterior. Si esos vidrios con los que Mies van der Rohe diseñó la casa fueran muy aislantes del sonido, esto que nos decía Nicolás, yo podría ver lo que pasa en el exterior, ver dos personas conversando y no escucharlos. Y eso es una decisión proyectual. Yo podría ser, esta misma casa podría haber tenido las paredes al exterior completamente de hormigón y yo ni miro ni escucho. Al tener un cierre vidriado, yo puedo ver lo que pasa y no escucharlo. Ahora yo podría sacar ese cierre vidriado y poner un cierre todos de cortinas. Tendría una continuidad con el espacio exterior sonora, ¿sí? Y un límite visual. Entonces yo como arquitecto decido cómo hago los límites, si son visuales o si son sonoros, y los puedo combinar indefinidamente. Y eso es una riqueza muy grande y que a los arquitectos en las etapas proyectuales a veces nos cuesta empezar a pensar en esas cosas, pero hacer la reflexión es interesante para integrar la acústica, no solo, como decía Nicolás muy bien, para que yo tenga un determinado nivel de confort en mi espacio, no tenga transmisión de sonido, no escuche lo que pasa afuera, o sea, voy a hacer bien el aislamiento, voy a hacer bien el acondicionamiento. Esos son unos aspectos que son los que vamos a ver ahora, que definen la calidad acústica de un espacio. Pero yo puedo ir incluso un poco más allá y tomar decisiones proyectuales con respecto a cómo quiero que suene mi espacio y hacerlo convivir con el espacio visual. ¿Sí? Bueno, fotos más de lo mismo para retratar, más que nada porque este era un curso, una charla de arquitectos para no arquitectos, ¿sí? Entonces estamos mezclados todos. Bueno, acá un poco, ahora nos vamos a meter un poco, si no hay consultas, nos vamos a meter un poco sobre esto de los espacios para música, por poner una excusa para hablar de acústica, ¿no? Y en realidad en la acústica, en las disciplinas, en la acústica actualmente, y en el ejercicio musical actual, yo tengo dos tipos de espacios donde se hace música. Uno son los espacios que están acústicamente estandarizados, básicamente los teatros, los auditorios de gran capacidad, los teatros para música de cámara, donde un músico y un compositor sabe a priori cómo va a sonar su obra si se interpreta en ese espacio, y en la actualidad, que son todos los que están en este grupo, que pusimos el Coliseo Postal de la Ciudad de La Plata, el 3 de febrero de Paraná, Citibel, Magdalena, el Auditorio de Radio Nacional, y por otro lado se usa mucho en la actualidad hacer música en lugares no específicos. ¿Sí? Entonces, de repente yo puedo montar una obra de arte sonoro en una plaza, ¿sí? En el hall de un teatro. Este es el Auditorio Tanque de la Universidad Nacional del San Martín, que está construido, la universidad está en una playa ferroviaria. La playa ferroviaria tenía dos tanques, uno de combustible y uno de agua. Uno de esos tanques es un auditorio, y todos estos espacios tienen una acústica muy particular. Entonces, muchas veces se componen obras especialmente para estos sitios, y en otros casos las obras del repertorio tradicional se interpretan en estos lugares. Entonces hay una adecuación que se tiene que hacer para que en definitiva la música suene como pensó el compositor. ¿Sí? Pero estos lugares tienen acústicas muy particulares porque no fueron concebidos inicialmente para ser un auditorio. Pero en la práctica musical actual se usan de manera casi indistinta con los teatros tradicionales. Entonces, de repente, no todo el repertorio musical se puede pensar para este tipo de espacios, o hay que generar obras especialmente dedicadas para estos lugares. Es como que este tanque en especial, digamos, sufrió lo que es, en la arquitectura tienen ese cambio de programa, no cambio de Sí, edificio, ¿no? Que sí. se conserva lo mismo, pero lo que funciona ahí es diferente.
Ahora, claro, volviendo al caso de este tanque en especial que se transforma en un lugar de acústica, hay sí, algo que en estos últimos ciclos, en el enriquecimiento de estos hermosos participantes, incluyéndote a vos que hay, que es divino, he entendido que cada uno tiene como su espacio. En este particular, su tipo de música, que recién lo mencionaste justamente por el fenómeno de reverberación, o el tipo de música sí. que se hace y el espacio que lo contiene en sí, que no deja de ser energía en movimiento. ¿Qué tipo de programa tiene este, por ejemplo? ¿Se ha llegado a hacer algo musical de algo que justamente rebote como demasiado? Porque me lo imagino que debe ser alto como tanque. Sí, sí. Lo usan, la universidad lo usa como salas para dar charlas, ¿sí? Pero en el año 2019, por un convenio de colaboración, nosotros hicimos una caracterización acústica del tanque, hicimos un concurso de obras de composición especialmente pensadas para ese tanque. Entonces, Mira, emitimos un informe acústico que explicaba todas las características del tanque, su reverberación, cómo era la claridad de los sonidos, cómo era la definición de los sonidos para un discurso hablado o musical. Hablamos de las resonancias que tenía, hicimos una caracterización acústica completa y los compositores, muchos fueron al tanque a escuchar cómo era la acústica, otros leyeron el informe y concibieron obras especialmente para ese tanque. mira. ¿Y ¿Sí? le hicieron algún tipo de remodelación interna No, no, para no, no, la no, cuestión? nosotros lo caracterizamos como estaba. Como estaba. O sea que debe Claro. tener debe ser imponente hablar ahí adentro. Sí, la reverberación es muy alta y en realidad todo espacio tiene una impronta sonora. ¿Sí? El hall del Teatro Municipal de San Martín también tiene una impronta sonora. El tema es que cuando se hace música en estos tipos de espacios, yo tengo que ver cómo hago convivir mi música con el espacio, para que en definitiva, porque al ser un espacio hay un concepto muy interesante que es el de Lothar Kremer, que él habla del instrumento musical ampliado. Me dice, vos tenés una guitarra y la guitarra la llevás a la sala del profesor, al teatro, a la plaza, la tocas en casa, tocas en el pasillo, tocas en el hall del edificio. La guitarra fue siempre la misma, Sí. pero el sonido de la guitarra cambió en cada recinto donde vos interpretaste esa obra, ¿sí? Entonces, el espacio funciona como una extensión del instrumento musical, ¿sí? Claro. En las salas para música tradicionales, esa extensión está estandarizada. Por eso yo mencionaba que un compositor, cuando escribe una obra sinfónica, sabe que se va a interpretar en salas con determinadas características. Claro, Por totalmente. ejemplo, algo que vamos a hablar en 2 minutos, pero ya lo adelantamos, las salas para música tienen un nivel de piso de ruido de fondo muy bajo. Eso hace que un instrumentista puede tocar un sonido muy pianísimo y sonar destacado, y además hacer luego una graduación dinámica entre el pianísimo y el fortísimo. Si el nivel de piso de ruido en el ambiente, yo voy a hacer la obra en mi casa y el nivel de piso de ruido es más alto que en una sala de conciertos, porque como bien Ujú. nos decía Nicolás, el aislamiento que yo diseño para una sala de conciertos es muy exigido para que justamente una melodía en pianísimo suene bien y el instrumentista después pueda tocar muy piano y muy fuerte, ¿sí? Y Sí. desplegar un gran rango dinámico. Cuando yo la obra la interpreto en mi casa y el nivel de piso de ruido es más alto, porque no era necesario que la arquitectura pusiera voy a decir, tanta inversión en el aislamiento como para una sala de conciertos, porque mi Claro, living no, no es no, una sala de conciertos, entonces no. el aislamiento lo hago acorde a la función, lo que vos decías recién. Todo tiene que ver con el uso que se le da al espacio. Lo primero que uno piensa cuando empieza a diseñar la acústica de un lugar es cuál es el programa, cuál es la función que se le da al Claro. espacio. ¿Qué va a pasar en este Entonces, espacio? esa misma melodía, cuando yo la toco en casa, la tengo que tocar un poquito con más nivel, ¿sí? Entonces, lo que se hace es caracterizar estos espacios no tradicionales y ver qué tipo de repertorio puede interpretarse en estos lugares sin sufrir, ¿sí? Si la obra me exigía un rango dinámico extremadamente grande, por ejemplo, el concierto para violonchelo de Ligeti comienza desde la nada y pide un 7p, o sea, es un pianísimo desde la nada. En mi casa no tiene sentido hacerlo,
porque hay una extensión del rango dinámico que pide la obra que en mi casa no va a Claro. ocurrir. No, ¿Sí? no. Entonces, en estos sitios o se crea obras que se llaman obras sitiadas, artes sitiados, obras musicales de arte sitiado. En realidad, el concepto es todo arte sonoro es sitiado, porque la música para las iglesias luteranas de Bach estaba pensada para la iglesia luterana, ¿sí? O una sinfonía de Bruckner concebida para una sala de conciertos, eso también es arte sitiado. El tema es que ese sitio está acústicamente estandarizado. Cuando Claro. se hacen obras en sitios no específicos, hay una impronta acústica muy fuerte que no es la convencional, que hay que conocer para o programar la obra o componer especialmente para ese sitio, y cómo Claro. dialogan las fuentes acústicas con el espacio. ¿Sí? No, Esto es un desafío en la excelentísimo. actualidad. No, ¿Sí? sí, aparte también el desafío que te Perdón. crea el hecho de decir, bueno, crearlo de cero ya tiene ciertas ventajas, que es que podés proyectar ciertas cosas, agarrar algo y transformarlo por su cambio de uso, que de hecho esta en la arquitectura tiene dos conceptos, uno es el cambio de uso y otro el cambio de fachada, me sale, pero no es otra cosa Sí, en realidad, que hace una intervención mayor sobre algo que ya existió y cambiarlo, porque justamente no fue pensado para eso, ¿no? Es como cuando, ¿cómo se llama? Ves esos lugares como que te diga un banco que se transforma en una institución. Decís, bueno, sí, pero estar en oficinas pensadas para 5 personas, pero acá claro. hay ahora tanta cantidad. Cambia de uso y eso requiere ciertas cosas, a veces menores o mayores transformaciones. Te hago Sí, en solo. acústica, y ya sigo, pasa mucho con el cambio en el entorno urbano Mm, y los edificios con sus funciones, o sea, el aislamiento de la fachada, por ejemplo, ya que vos tocaste el tema de fachada, era uno cuando el flujo vehicular era bajo. Ahora hay más ruido en el ambiente urbano edificado y bueno, y tal vez el aislamiento de la fachada se queda corto para tener una claro, oficina que tenga privacidad. Entonces hay totalmente. obras donde se adecua la arquitectura para cumplir no con un cambio de función interior, sino con un cambio en los niveles de ruido exteriores. Perfecto. André, te hago una consulta. Ahí se escucha mucho el ruido del espacio porque es el arguello ver y se escucha un montón. No sé si lo toma el micrófono. En mi casa, yo no te No, escucho nada. No, no te listo. escucho para nada. Listo. Lo último que te sumo es un comentario que sumó Cristian, que dice respecto a esto que estamos viendo. Las sensaciones de los que transmiten los espacios son calidad, calidez, limpieza, sorpresa, son sentimientos que derivan de un espacio que se preocupa por los sentidos. Claro, porque hoy estabas hablando de que la arquitectura, más allá de tener lo visual, debe tener más en cuenta el tema de la acústica. Es toda sensorial, la arquitectura es vivencial. Sí, Además de la temperatura, los ambientes, las texturas, totalmente los colores, los espacios, y esto mismo él refuerza justo esta idea que vos hablabas de que cada espacio tiene como su producto y su función, empezando de específico, como cierto tipo de música se entra con cierto tipo de arquitectura y así representa un momento histórico en particular. Totalmente. sí, Quería leerlo sí, porque había quedado ahí tal colgado. Te cual. Sí, escuchamos, sí, Andrés. sí. Muy nutrido, muy acertado lo que comentaba Cristian. Bueno, este es el mapa cultural de la Argentina, elaborado por el Ministerio de Cultura, es en el relevamiento 2020, es el último que está en la web, que marca, esto es simplemente para ver la cantidad de espacios de representación musical y de teatro con los cuales contamos en nuestro país. El relevamiento marca 1.335 salas de espectáculos, más concentradas en las zonas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esto tal vez tenga que ver con que compañías que venían a principios de siglo de Europa hacían el circuito de llegar al puerto de Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba, y en ese cordón existen teatros de las sociedades italianas y españolas de socorros mutuos. Bueno, esto es para que vean el impacto que tienen los teatros en nuestra realidad. Y acá los 4 grandes teatros de gran capacidad que tenemos en el AMBA, que son para una población de 14 millones de habitantes, que tenemos el Teatro Colón, que es una sala de ópera, el Auditorio Sinfónico del CCK, la Usina del Arte, que es otro auditorio de música sinfónica, y el Teatro de Argentina de La Plata. Y tenemos, o sea, 4 teatros con una acústica maravillosa, que eso nos pone en un estándar de que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar música bien.
Después les voy a mostrar un estudio que hizo Beranek en el 2000, donde categorizó las mejores salas para música del mundo, y nosotros tenemos un lugar destacadísimo. Entonces, nuestro oído está muy entrenado, Claro. ¿sí? Y está bien entrenado, está acostumbrado a escuchar bien, y eso es un diferencial, ¿sí? Bueno, ¿qué aspectos definen la calidad acústica de un espacio? Son dos. Uno, Cristian lo mencionó en el primer comentario que hizo, tiene que ver con el nivel de piso de ruido de fondo. Cada función, cada uso que tiene el espacio requiere un determinado nivel de piso de ruido de fondo, ¿sí? Hay tablas en acústicas donde me dicen, de acuerdo al nivel de piso de ruido de acuerdo, perdóname, al uso que se le da al espacio, cuál es la curva recomendada de nivel de piso de ruido de fondo y cuáles son los dBA recomendados de ruido de fondo. Yo acá tengo, por ejemplo, el sonómetro, que nos permite medir decibeles. Y lo pongo a que ustedes lo miren durante un minutito, y yo me Está quedo en marcando silencio, vamos a estar 600. midiendo, perdón, digo esto, midiendo cuántos decibeles hay en mi casa. ¿Sí? Casi 50. Esto para que funcione como living, como la gente, debería tener un poquito menos. 40, 45 dBA, ahora está un poquito pasado porque hay ruido en el exterior, ¿sí? Pero sí, cada espacio que yo diseño tiene un nivel de piso de ruido de diseño que se decide inicialmente para que básicamente la función que yo voy a llevar a cabo en ese lugar no tenga conflictos, ¿sí? Entonces, si yo en una casa, por ejemplo, el dormitorio tiene que ser más protegido acústicamente, el nivel de piso de ruido de diseño va a ser menor que en el living. Luego, si yo comparo un auditorio con respecto a un bar, el auditorio para música va a requerir un nivel de piso de ruido más bajo que un bar, ¿sí? A ese nivel de piso de ruido se llega, como decía muy bien Nicolás, armando un buen aislamiento acústico, o mejor dicho, el aislamiento acústico necesario para ese uso que le voy a dar al espacio, y por otro lado hay que considerar las fuentes de ruido internas, ¿sí? Por ejemplo, un equipo de climatización, ¿sí? Con eso define uno de los aspectos que terminan determinando la calidad del espacio, porque muchas veces se asocia la calidad acústica a la existencia o no existencia de reverberación. Y en realidad la calidad acústica son dos cosas: que el campo acústico sea correcto, ¿sí? Que la palabra se transmita adecuadamente, por ejemplo, que eso va a tener que ver con el campo acústico interior, y por otro lado, este control del aislamiento acústico para obtener un nivel de piso de ruido adecuado al uso que se le da al espacio, ¿sí? Acá hay una medición en mi casa, esto se mide en bandas de frecuencia, por ejemplo, y la medición viene a ser la línea verde que se contrasta con estas curvas de referencia, entonces yo puedo saber en el living de mi casa el ruido de fondo tiene tal valor. Y acá para que vean que no solo los espacios de acústica, en donde uno piensa que va a haber acústica, que es una sala de conciertos, un teatro, hay curvas de criterio de ruido recomendado, sino un museo tiene un nivel de piso de ruido recomendado, un gimnasio, una sala de exposición, una biblioteca, un hall de un edificio, ¿sí? Que eso por ahí es medio sorprendente. Uno piensa que la acústica está solo asignada a los teatros para música. No, los requisitos acústicos hay requisitos acústicos para todas las funciones de la arquitectura, ¿sí? Que van desde una pileta de natación hasta un teatro, ¿sí? Y acá más, ¿sí? Laboratorios, Totalmente. gimnasios, librerías, ¿sí? Bueno, ese es un campo. El otro campo es el de los parámetros acústicos de que definen justamente el campo acústico interior de los espacios para música. El que más se conoce es el tiempo de reverberación, que ahora les voy a explicar qué es, pero este es un artículo de un grupo de españoles que categoriza muchos de los parámetros que existen según el año en el cual aparecieron, según qué evalúan, según quién es el acústico que lo definió, pero para que vean que no es solo el tiempo de reverberación, sino que hay una gran cantidad de parámetros que un diseñador pone en consideración cuando está haciendo la acústica de un lugar, ¿sí? Estos los podemos dividir en 4 grupos. Unos van a ser los temporales, los que evalúan la energía del evento sonoro, los que evalúan la espacialidad, perdón, y los que evalúan
cómo se distribuye la energía en el tiempo. Si tengo mucha energía al principio de las señales o la energía decae lentamente, ¿sí? Y el más, si quieren, no sé si el más importante, por el que empezó con la tradición esta de los parámetros acústicos, fue el tiempo de reverberación, que lo definió Sabine en 1895. Sabine era un físico, matemático que trabajaba en Harvard, y se lo convoca porque en la sala de conferencias del Museo de Arte Foc, que esta es una foto, ¿sí?, no se le comprendía a los oradores. Uno iba a dar una conferencia y la gente decía, no se entiende lo que está diciendo esta persona. Entonces lo convocan a Sabine para que intentara determinar la causa y conseguir una solución a ese problema. Y Sabine se dio cuenta que la sala tenía en todo su perímetro ventanas. Ahora vamos a ver, acá hay una planta. Tenía todas Bien. estas carpinterías. Sabine las abrió y resulta que el discurso de esa persona que estaba en el escenario mejoraba, tenía mayor inteligibilidad. Entonces primero relacionó la calidad acústica con la función que tiene ese espacio, tiene un resultado adecuado. O sea, yo puedo dar una conferencia en ese espacio, puedo ver una película en el cine y entiendo todo lo que pasa. Voy a escuchar música a ese lugar y la escucho correctamente. Voy a cenar a un lugar y estoy cómodo en el restaurante, ¿sí? Entonces definió que hay una calidad acústica que tiene que ver con las funciones que tienen los recintos. Y una característica muy importante era el tiempo que permanecía el sonido en un espacio, ¿sí? Y ahí eso lo definió tiempo de reverberación, el tiempo que se prolonga el sonido en un recinto. Que si uno piensa en la primera versión que escuchábamos de la obra de Bach, el tiempo que permanecía el sonido en esa iglesia era relativamente largo. De hecho, empezaba a intervenir en los espacios de silencio de la obra, pero Diego nos decía, la segunda versión, la sala es seca. ¿Qué es eso de que es seca la sala? El tiempo que permanecía el sonido en ese espacio era mucho más corto. Entonces el silencio en ese caso cobraba mayor valor. ¿Saben que se da cuenta? Que cuando abre las ventanas, la claridad del discurso hablado aumenta. Entonces dijo, acá hay alguna relación entre la claridad del discurso, la cantidad de material absorbente y el tiempo que permanece cada sílaba que está diciendo esta persona. Y eso lo definió tiempo de reverberación, lo definió como el tiempo que le toma al sonido ser apenas audible, una vez después de que la fuente cesa. O sea, si yo me callo, ¿cuánto permanece? Obviamente en un espacio que tiene muchas superficies que reflejen sonido, el sonido va a durar más que en un espacio donde todas esas superficies yo las revisto con colchones, por ejemplo. El sonido dura menos, ¿sí? Entonces relacionó la calidad de un espacio con el tiempo de reverberación, y ese tiempo de reverberación lo relacionó también con una función, y dijo, si el espacio es para palabra hablada, el tiempo de reverberación debería ser corto, del orden del segundo. Si el lugar es para música, el tiempo de reverberación puede ser más largo, del orden de los 2 segundos. Se entiende que cuando uno está hablando, el discurso cambia muy rápidamente y necesito que mi voz se prolongue menos en el tiempo. Si yo estoy operando con un discurso musical, necesito que nota a nota se vaya cohesionando la línea melódica. Entonces, admito un tiempo de reverberación más largo. Y eso él lo relacionó con la cantidad de material absorbente en el interior de un recinto, lo cual parecería ser algo bastante sencillo de implementar en la arquitectura. ¿Qué hizo Sabine? Esto lo tuvo que estudiar mucho. De hecho, él estudió la absorción de muchos materiales de construcción en el sótano de su casa. Hay una obra de 1922 que son los Collected Papers de Sabine, donde él explica todo lo que estudió. Es una obra muy interesante que además está libre en la web. Y lo que hizo para testear como investigador en este auditorio fue decirle a sus alumnos, a sus estudiantes, la clase que viene, vengan con almohadas y almohadones a la sala. Y empezó a testear cómo cambiaba la permanencia del sonido conforme entraban más metros cuadrados de almohadones. Entonces acá hay una tablita de un artículo donde me dice el tiempo de reverberación inicial de esta sala de conferencias era 5 segundos y medio.
significa que yo aplaudía y mi aplauso duraba 5 segundos y medio. Claramente, articular un discurso hablado con tanta reverberación era imposible en ese lugar. Sí. Y acá fue demostrando cómo aumentaban los metros de almohadas y bajaba la reverberación. Por supuesto, no le pudo decir al decano de la universidad, la gente que venga a esta sala de conferencia venga con su almohada, y reemplazó las almohadas con cortinas y logró que la reverberación en la sala fuera menos de un segundo, que era la adecuada para una sala de conferencias. Sabine hizo otra cosa maravillosa, que no fue solo establecer este tiempo de reverberación en forma práctica y corregir la acústica de este espacio, sino que estableció una fórmula muy sencilla para calcular la reverberación de un lugar, que es una constante, 0,16 por el volumen, sobre cada superficie por el coeficiente de absorción de esa superficie. Los materiales, es algo que no vamos a contar acá, pero los materiales que yo pongo en mi espacio se evalúan con respecto a su absorción. Esa absorción se expresa en coeficiente de absorción, que son datos que uno encuentra en tablas de materiales. Entonces, con la aplicación de esta fórmula, uno podría saber en mi living cuál va a ser el tiempo de reverberación, ¿sí? O en un teatro que estoy diseñando, cuál va a ser el tiempo de reverberación. El camino es un poquito más complejo, lo estamos explicando un montón, pero anda más o menos por ahí. Y otra cosa que hizo Sabine, hicieron un montón de investigadores que vinieron después que él, fue decir cuál era el tiempo de reverberación adecuado en función del uso que se le daba a un espacio. Entonces, acá esta tablita, que es del Master Handbook, me dice salas muertas, esas de las que me hablaba Diego al principio, un estudio, una sala de clases, y me las va llevando después a salas más vivas, una sala para música sinfónica, para canto coral, ¿sí? Entonces, cada espacio va a tener una reverberación que va a definir su calidad acústica, y eso va a tener que ver con el volumen y la cantidad de material absorbente que ponga, y con otro montón de dispositivos más que yo pongo en los espacios, ¿sí? Y recuerden que este es un parámetro y hay otra cantidad muy grande de parámetros que definen estos aspectos. Pero básicamente, ¿qué es esta arquitectura aural? Es definir un espacio a partir de lo sonoro. ¿Cómo se define? A partir del nivel de piso de ruido y a partir de la reverberación y otro montón de parámetros. Según el uso que tiene el espacio, yo calculo, trabajo con 2 o 3 parámetros, o trabajo con mucho más parámetros, por ejemplo, para el diseño de una sala para música de gran capacidad o un control de estudio de grabación de música, ¿sí? O otros parámetros son los que ocurren en el auditorio tanque de la Universidad de San Martín, donde no solo está de manifiesto la reverberación, sino aparecen de manifiesto otro montón de fenómenos acústicos, ¿sí? Por ejemplo, una focalización en el centro de la geometría, ¿sí? Eso es otra de las cosas que definen la acústica. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto, la verdad que yo me mantengo en silencio porque lo que estás contando, para mí hay muchas cosas que soy muy nueva, y por otras cosas vivís y lo manifestás desde una parte desde la arquitectura que es tan especial, el partir de la acústica, porque vos misma lo Sí, mencionaste al comienzo, partimos todo de lo visual, ¿viste? La arquitectura sí, visual, ahí va. Sí, pero justamente lo que Cristian comentó y sumó, no es solo esto, es todo lo sensorial y pensarlo, ¿no? Mientras que te escucho voy diciendo qué ejercicio tan complejo el pensar desde cero la acústica cuando no sabes cómo va a quedar. Se entiende que están todos los estudios que estás mostrando al mismo tiempo de los sí, materiales que hoy en día existen, que de hecho me ponía a pensar en este caso que citaste de Harvard. Estudiaba esos materiales en el subsuelo y yo decía, ¿qué estudiar hoy en día? ¿No? Que hay tanta variedad de materiales que han cambiado un montón de cosas en la tecnología material que justamente ponen en jaque todas estas cosas, ¿no? Hay una mejor acústica, hay mejores aislaciones térmicas, acústicas. La aislación en sí, en esta sí, última época, ha mejorado un montón en tecnología. Pero qué complejo, yo en un momento no me animaba a preguntarte, porque no lo quiero que resalte mucho la ignorancia que tengo sobre la acústica en esto, pero que vi, y que de hecho me encantan estos lugares para aprender y absorber. Yo decía, ¿cómo haces para, bueno, de la nada, partiendo de la nada, sabiendo que esto tiene que tener cierta acústica, porque devenido del programa que se va a hacer tiene que estar esto? Yo sí. decía, ¿será?
antes de comenzar todo eso, ¿se podrá hacer como algún tipo de estudio hipotético que vos digas, bueno, esto iría a quedar así? ¿Hay programas que hacen eso? Estoy preguntándote de forma... Sí, sí, en realidad sí, hay programas que hacen eso, pero uno conoce el funcionamiento de los materiales y sabe que colocados de determinada manera rinden de esa forma. Después, en el caso de acústica de grandes salas para música, hay soft de simulación que te permiten recrear el campo acústico Mirá, final de un espacio, o sea, recreando en 3 dimensiones el espacio que vos estás proyectando. De mirá. hecho, un acompañamiento en todo el proceso de diseño con los arquitectos, donde se va modelando las distintas, si querés llamarlo, no sé, evolución o el proceso que lleva el proyecto. Sí, Muy sí, sí. interesante eso. Hay algo interesante, es que la asesoría en acústica no es una instalación que yo le agrego al edificio. Nosotros somos la materialización de la obra de arquitectura, siempre respetando la firma del arquitecto, ¿sí? Pero nosotros definimos cómo son los muros para que el nivel de piso de ruido en el lugar sea el adecuado a la función, ¿sí? Cómo Bien. son las texturas interiores para que la reverberación sea la adecuada. Y eso es válido para una oficina, para un bar, o sea, ahora vamos a hablar de salas para música, porque digamos que es el ejemplo más, eh, es el ejemplo máximo si quieren, pero la acústica, eso, las certificaciones que se usan en la actualidad, todas tienen un punto de acústica. ¿Sí? Entiendo. Y nosotros no podemos aparecer muy tarde en la obra porque los muros ya están decididos, entonces hay que replantear todos los muros de Sí, la verdad que en repente. eso Gustavo fue súper tajante. No nos llamen cuando termine, llamen no cuando lo están haciendo, que ya cuando terminen es tarde. No, Claro, la verdad que te deja mucha, o sea, es algo que es a tener en cuenta. Por eso también cuando hablábamos al comienzo de esta charla, antes de salir a grabar, hablaba con André y le mencionaba, digo, la arquitectura si no es interdisciplinaria no es arquitectura. Sí, hay que no, empezar a romper con que el arquitecto va a levantar y va a hacer todo solo. Eso es una falacia, eso nunca fue real. Y si fue real fue en algún momento específico y nunca más, porque se necesita de otras formaciones, de otros asesoramientos, y el arquitecto, a mí me gusta verlo como un médico clínico, ¿viste? claro. Médico clínico te deriva, tiene lugares, va haciendo. El arquitecto lo mismo, el arquitecto lo va dirigiendo, pero si no tiene todo esto y no considera absolutamente todas las sensibilidades del ser humano, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, y hay algo más de base. Nosotros no somos solo una materialidad. Nosotros podemos optimizar un proyecto para que la obra salga más económica de repente. O sea, si yo pensando en una vivienda, en la calle es muy transitada y se me ocurrió poner el dormitorio al frente. Y bueno, para lograr el aislamiento acústico adecuado, para que vos puedas descansar con una calle muy transitada, el costo de la obra es mucho más grande que si el dormitorio va en la parte trasera y tal vez el living, que es algo que se usa de día, con el televisor prendido, que le pasa el colectivo y no pasó nada. Es mejor proyectualmente, en ese caso, haber puesto un living al frente. Claro. Entonces nosotros podemos intervenir desde el croquis preliminar para optimizar la obra desde lo acústico. Por ejemplo, en un edificio en altura, el zoom y debajo, el zoom en el último piso y debajo la vivienda más cara y el dormitorio de la vivienda más cara. Bueno, eso, resolverlo acústicamente implica grandes espesores, dobles losas, cosas que al entrar tarde en la obra tienen un costo proyectual para resolverlos acústicamente muy alto. Y si vos arrancás al principio viendo el croquis preliminar, decís, no, la función que tiene que ir acá abajo es una función que no sea delicada acústicamente. Entonces armamos un fuelle con función y la acústica sale cero. Claro. ¿Sí? Entonces eso, pero es hasta que nosotros entendamos que nosotros no somos algo, no somos una decoración que se le agrega a la obra, ¿sí? Sino que estamos desde lo proyectual. Cuanto antes estemos, menos, si querés, entre comillas, muy entre comillas, errores acústicos van a aparecer en la obra o cosas que resolver cuesta mucho, Tal cual. ¿sí?
Bueno, y ahora la tercera parte de esta breve charla es charlar un poco de las tipologías arquitectónicas de las grandes salas para música, ¿sí? Ah, y algo más que me estaba olvidando. Como esta es una charla de arquitectos para no arquitectos, todo esto de vivenciar el espacio sonoro, todos nosotros lo podemos vivenciar. Lo primero es a partir de ahora, bueno, voy a un bar, estoy cómoda en el bar, ¿por qué estoy incómodo? ¿Se escucha el ruido de la calle? ¿Escucho lo que pasa en la otra mesa? ¿Este ambiente es confortable? Escucho y el lugar es muy hablo y el lugar es muy reverberante, o sea, uno puede empezar a, digamos, conceptualizar toda esa arquitectura sonora, y eso es válido para el arquitecto, el músico o un abogado, ¿sí? Bueno, eso como consigna para de acá a fin de año. Bueno, tipologías de salas para música. Estas son las 4 tipologías estándar que se usan hasta la actualidad en proyectos de arquitectura y cada uno tuvo un desarrollo diferente y apareció en un periodo histórico distinto. Las 4 son las 4 es, la primera es la caja de zapatos, los abanicos para música sinfónica también, las salas en arena y por último para ópera los teatros de herradura en italiana, ¿sí? Que son el caso de estabilidad acústica, digamos, más importante de la historia porque son 400 años con esta misma forma de herradura a la italiana y con esa misma estabilidad y forma y campo acústico interior y todo suena igual en estos espacios. O sea que en estos espacios pueden albergar en forma adecuada desde una ópera de Monteverdi hasta una ópera compuesta en la actualidad, ¿sí? Y vamos a ver un poco el recorrido histórico de cada una de ellas. Las cajas de zapatos. ¿Cómo salen estas cajas de zapatos para música sinfónica? Ahora les pongo algunas fotos. La música tenía lugar en las salas de palacio. Cuando aparece la Revolución Francesa, la música debe llegar a todas las clases sociales. Entonces se pone de manifiesto esta necesidad de crear espacios especialmente dedicados para esta función. Y los arquitectos empezaron a ver con qué materiales podían materializar, o sea, podían construir estas salas. Y se dieron cuenta que las vigas, los árboles de mayor tamaño que conseguían, oscilaban en tamaño entre 20 y 25 metros. Entonces dijeron, estas salas tienen que tener un ancho máximo de 25 metros. Y después tengo que ver a un músico a un tamaño razonable en el escenario. Y más o menos para yo verlo a un tamaño normal y que no sea una hormiguita, esas salas tienen que tener un largo entre 40 y 50 metros. Y la altura de estas salas debía permitir la renovación del aire por convección, porque no existían los sistemas de renovación mecánica de aire. Entonces, todas estas salas van a ver que el siglo XVIII y XIX tienen forma de cajas de zapatos o shoebox, que son plantas rectangulares con altura constante, y son salas especialmente dedicadas para la música sinfónica, donde la orquesta comparte el mismo espacio acústico que el público. Y estas salas tienen algo que es maravilloso, que recién en la década del 70 se hizo una revisión, que es, tienen mucha ornamentación, tienen muchos elementos decorativos y eso genera algo que se llama difusión acústica, ¿sí? Entonces, la forma era muy buena, el volumen era el adecuado, no existía Sabine todavía, Sabine es de 1895. Estas salas tuvieron como una evolución orgánica, crecieron de la sala de palacio, se hizo más grande. ¿Cuánto más grande? Lo que me daban los árboles, porque no tenía sistemas reticulados en esa época. Y esa ampliación del volumen para generar un espacio de espectáculos de mayor capacidad vino con un montón de decoración en el interior, esa arquitectura muy ornamentada, y eso hizo una calidad acústica maravillosa. Después Sabine lo que hizo fue estudiarla para interpretarla y le dio un valor al tiempo de reverberación en estos espacios. Y más adelante en el tiempo, otros investigadores empezaron a evaluar otra serie de parámetros acústicos que definían la acústica tan maravillosa de estos espacios. Acá Ámsterdam, donde también tiene una forma rectangular un poquito modificada, ¿sí? Y esta es el Symphony Hall de Boston, que fue la primera sala que se construyó con esta teoría de Sabine. Lo contrataron a Sabine para que diseñara la acústica de este auditorio. Sabine, vamos a ver una foto, Sabine se fue por Europa, recorrió todas las salas que yo les mostré anteriormente, empezó a notar sus características arquitectónicas y acústicas, empezó a
tratar de investigar cuáles eran los tiempos de reverberación de estas salas y diseñó este auditorio. Este es uno de los auditorios con mejor acústica del mundo en la actualidad, ¿sí? Y tiene mucho más de 100 años. Pero Sabin lo que hizo fue probar su teoría acústica en una sala con una tipología arquitectónica y una ornamentación donde ya su teoría estaba probada. Porque si yo les muestro estas fotos y les digo que es de esta sala en Berlín, perdón, que es de este corte, y lo miro así medio distraído, parece. Y la diferencia en años entre una construcción y la otra es más de 100. Pero Sabin hizo lo que hacen todos los investigadores, probar su teoría en una sala, en un tipo constructivo donde su teoría ya funcionaba. ¿Sí? ¿Qué características tienen estas salas? Tienen un tiempo de reverberación del orden de los 2 segundos, o sea, por eso a partir de esto Sabin establece que para música sinfónica yo necesito esos 2 segundos. Tiene mucha plenitud de sonido, o sea, son salas que tienen mucha reverberación y la definición nota a nota es un poquito más baja, porque piensen esto, si mi reverberación es larga, una nota se funde con la otra. Entonces, en las salas de este tipo, la reverberación, o lo que se llama en la teoría clásica, es un poco contraria a la claridad. Pero como el discurso es musical, yo puedo operar como músico con eso y hacer o los sonidos más cortos o los sonidos más largos, según lo que requiera la obra. Y lo que me impone la sala, todo músico cuando va a tocar un lugar, hace una prueba de sonido en la sala. Entonces testea cómo es la acústica del lugar y cómo modifica un poco su interpretación en función de esa acústica. ¿Sí? Estas salas tienen un gran rango dinámico, como hablábamos hace un ratito, puedo tocar un pianísimo muy piano y un fortísimo forte, y si yo cambio el modo de ejecución, la gente que está escuchando la música lo discrimina eso, ¿sí? Lo escucha, ¿sí? Entonces, por eso mucha gente, la mayoría de la gente aprecia mucho el sonido en estos espacios. Y estas salas tienen algo en particular que al oyente les va a llegar un sonido directo y luego unas reflexiones en las paredes laterales. Esta es una geometría de la sala rectangular y después vamos a ver dentro de un ratito los abanicos donde las reflexiones se van para atrás. Entonces, como en estos espacios yo me siento rodeado por las ondas sonoras, siento que comparto el mismo espacio acústico que los músicos en el escenario. Y eso a la gente le gusta. Son todos como cuestiones perceptuales que hacen que algo físico a la gente le agrade. ¿Sí? Es qué física hay detrás de que la gente diga, a mí me gusta el sonido en esta sala. Bueno, sentirse envuelto, sentirte que estás en el escenario a pesar de estar lejos, es uno de los factores que hace que la gente diga, me gusta la música en este espacio, y eso se da muy bien en estas salas por estas reflexiones laterales. ¿Sí? En la Argentina tenemos varias de estas salas modificadas, ¿sí? Porque la caja de zapatos estándar tiene la platea que nos tienen pendiente. Acá tenemos el Auditorio Juan Victoria en la provincia de San Juan, que es una caja de zapatos modificada porque el auditorio tiene pendiente, que tiene este cielo raso casetonado. Es una obra de los 70. Y acá tenemos en Buenos Aires la Usina del Arte, que también es una caja de zapatos, algo modificada. Bueno, si ustedes tuvieron la charla con Gustavo, tuvieron una charla con uno de los 2 diseñadores de este espacio, donde también tengo la caja de zapatos. Bueno, estos elementos que ven en las paredes son difusores, reemplazan lo que en el siglo XVIII hacía la ornamentación con una resolución arquitectónica más moderna. Claro. ¿Sí? Y Es también válido tienen... Sí, decime. también sumarle al tema de justo de la usina del arte, que es la que está cerca La Boca. sí, de la autopista Buenos Aires-La Plata, ahí está, que Sí, uno la puede sí, ver cuando justo va por la sí, autopista, que es que tanto esa como otros edificios, que de hecho son idénticos a la usina del arte, tienen las mismas características, antes pertenecían a la central eléctrica italiana que proveía la ciudad de Buenos Aires. Son edificios sí, que cambiaron de uso justamente, y ahí estoy viendo la infraestructura de la gran luz que tiene ese espacio, y estoy viendo la pared que han dejado de aquel momento, porque estuvo un edificio de ladrillo a la vista, muy sí. tradicional. También lo mismo, transformar, perdón, una central de energía en un lugar para arte, y no sabía que tenía semejante auditorio dentro. Bueno, te cuento Es una gran algo sala. que es algo que siempre comenta Gustavo. Ellos entraron en esta obra a trabajar muy al principio y el espacio tenía 2 naves y el auditorio estaba, ¿lo contó ya?
No, pero Ah, lo que vas diciendo, cierto, ahora entiendo el trabajo detrás de esto, sí. estaba en la nave más cercana a la autopista. Y ellos propusieron hacer el auditorio en la nave que estaba más alejada y dejar la nave donde originalmente estaba proyectado en el auditorio de espacio de transición, de fuelle acústico. ¿Sí? Entonces, esto marca lo que charlábamos hace un ratito, o sea, la importancia de estar desde la génesis. Esta sala es maravillosa, vayan si pueden ir, muy lindo. ¿Sí? Y en toda la Argentina hay tipologías híbridas, ¿no? Por ejemplo, este es el Teatro de Magdalena, que es un teatro con escenario para ópera, pero de planta rectangular. ¿Sí? O sea, en Argentina y en todos los países de Latinoamérica se van a encontrar salas que no siguen estrictamente la tipología de base, sino que se adecúan a un contexto local o a un gusto del arquitecto y suenan maravillosamente, ¿no? Acá los planos. Bueno, acá por ejemplo, para que vean el tiempo de reverberación, es en todas las ubicaciones cercano a 1,2 segundos, y esta es una medición acústica que se hace para caracterizar todas las ubicaciones de la sala, donde lo que se quiere tratar de evaluar es si en todo el espacio la reverberación es la misma o tiene variaciones. ¿Sí? Como esta medición se hace con instrumental de medición, no se ponen micrófonos en todas las localidades, sino se toman algunos puntos representativos y se infiere que el resto de los puntos se van a comportar como más o menos estos representativos que se toman para la medición. ¿Sí? Cortes, plantas de las salas. Bueno, esta es una sala muy interesante en Suiza, es el KKL de Lucerna, es una obra de Jean Nouvel con Russell Johnson, que es una obra actual de planta rectangular, o sea, conserva todo esto del siglo XVIII, XIX, ¿sí? Una planta rectangular, estas salas tienen dispositivos de acústica variable que permiten variar la reverberación de acuerdo al uso que se le da al espacio. Esta es una planta de un nivel, no importa, al -1, y esta es la planta del último nivel, donde ustedes ven la geometría rectangular un poquito modificada, y todas estas puertas se abren a lo que es una cámara acoplada, que lo que hace es aumentar el volumen del espacio y tienen cortinas y módulos absorbentes que se colocan y se quitan, ¿sí? Entonces yo puedo variar la reverberación variando el volumen, adicionando esta cámara, y variando la absorción en el interior de esa cámara. Entonces, de acuerdo a la música que se interpreta, yo puedo tener una reverberación de 1,5 segundos o de 4 segundos. ¿Sí? Pero eso implica que la obra de arquitectura tiene volúmenes solo construidos para variar la reverberación. Esto muestra lo importante que somos los acústicos. O sea, hay todo un espacio que no es habitable, no es ni sala de máquinas, ni depósito, ni sala de ensayo. Es 1/3 del volumen de estos espacios son para regular la reverberación. ¿Sí? Como cosa extraña. ¿Sí? Y estos tienen estos difusores que el funcionamiento, o sea, intentan replicar lo que hacía la ornamentación en las salas de los siglos XVIII y XIX. ¿Sí? Esto, lo que se ve en rojo, es el acceso a esas cámaras reverberantes. ¿Sí? Bueno, otra tipo, decime, Serena, que te interrumpo, No, porque ya te pasé sigo. rápidamente a otra tipología. Otra Te sigo. tipología que aparece en el año 25, ¿sí? En 1925, son los abanicos. ¿Qué ocurre comenzado el siglo XX? Sabine había establecido la teoría de la reverberación con un nacimiento en 1895. Aparece el advenimiento de las nuevas tecnologías, ¿sí? Los arquitectos dicen, bueno, ahora nosotros tenemos por fin un parámetro acústico que me permite predecir si la sala va a sonar bien o no acústicamente. Entonces no estoy obligado a replicar los modelos del siglo anterior. O sea, en arquitectura y en música pasa lo mismo que en todo el resto de las artes. Aparece un movimiento nuevo, no nos copiamos nada del movimiento previo y tal vez tomamos de referencia un movimiento intermedio. ¿Sí? Pero los arquitectos en el siglo XX, o sea, encontraron un momento histórico fabuloso, porque era una teoría que me permitía validar por qué un teatro podía cambiar de geometría y de materiales, que era la teoría de la reverberación, y
nuevas tecnologías constructivas, ¿sí? Entonces aparecen en el 25 los auditorios en forma de espátula o abanicos. Este es uno muy famoso, que es el de la Universidad de Caracas, donde Alexander Calder trabajó con Lothar Kremer, este acústico que habla del instrumento musical ampliado, y mejoraron o terminaron de definir la acústica del espacio, incorporándolo todos estos móviles de Calder en las paredes y en el cielo raso, ¿sí? Esta es el Teatro Eastman de Nueva York, que es un teatro en forma de herradura, y este que tenemos por acá, que vamos a tener ahora vuelvo, este es el teatro, la Sala Pleyel de París, ¿sí? Que el Eastman es el considerado el primer teatro en abanico de la historia, y luego aparece el de la Sala Pleyel, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. De la Sala Pleyel, Pleyel vendía pianos, y dicen, bueno, vamos a construir un auditorio para mostrar nuestros los pianos y venderlos. Entonces, ¿qué aparece en la arquitectura? Los arquitectos dicen, no, la caja de zapatos nunca más, porque eso pertenece al siglo anterior, mucho menos toda la ornamentación del siglo anterior. Ya tengo la fórmula de Sabine. Y empezaban las estructuras reticuladas, que me permitían cubrir una luz mayor sin apoyo intermedio, ¿sí? Como la renovación del aire ya no tenía que ser por convección, sino que existían los sistemas mecánicos, la altura de estas salas bajan y se empiezan a abrir en forma de abanico. La distancia al escenario quedaba definida por ver al músico a un tamaño razonable. Entonces, en estas salas en forma de abanico, la distancia al escenario es más o menos la misma que en la caja rectangular, pero se abren en forma de espátula, ¿sí? Y bajan en altura. La bajada en altura hace que el volumen sea menor, ¿sí? Con lo cual el tiempo de reverberación en general en estas salas no alcanza en las cajas de zapatos. ¿Y qué pasa fundamental? Las reflexiones que la persona que está oyendo recibía en una caja de zapatos, en el abanico se van hacia atrás. Entonces los oyentes empiezan a decir, bueno, pero no me gusta del todo la acústica de esta sala. El sonido suena plano, no me siento envuelto en el campo acústico. Independiente que el TR podía estar bien o mal, no importa, o sea, en general son salas que tienen TR menor a 2 segundos, pero si alcanzaran los 2 segundos, el TR por sí solo empezó a no bastar para definir la calidad acústica de un espacio, ¿sí? Entonces vamos a ver que desde el 30, ahora después les puse un artículo de Barron que marca cuáles son las tipologías de salas para músicas que se van construyendo de acuerdo a los años. Van a ver que los abanicos aparecen entre el 25 y el 60-70 y después dejan de construirse porque en el 70 aparecen un montón de teorías acústicas que me empiezan a decir, che, no, el abanico no, por esto, esto y esto, ¿sí? Si prestamos atención, en esta sala que tiene forma en abanico, los plafones laterales están muy inclinados, ¿sí? Porque intentan suministrar a la platea la energía lateral que las paredes no me aportaban, ¿sí? Entonces, en general, las salas en abanico no son salas muy apreciadas, ¿sí? A pesar de que había, apreciadas por el público, a pesar de que había una teoría acústica muy fuerte que las validaba, que era el método de Lyon. Lyon fue un acústico que trabajó con Le Corbusier, por ejemplo, en el Palacio de las Naciones, ¿sí? Que generó todo un método de trazado de rayos que decía, bueno, si vos construís el cielo raso con esta silueta y las paredes laterales les da cierto ángulo, yo aseguro que la energía hacia el final de la sala va a ser compatible con la que tengo más cercana al escenario, ¿sí? Pese a eso, por sí solo esta teoría no bastó para que estas salas fueran apreciadas por el público, le faltaba la disciplina, un montón de desarrollo más. Y esta es la sala que les comentaba, la sala Pleyel, la segunda que se construye con esta tipología, y es simplemente para que vean todas las adecuaciones, todas las imágenes interiores que tiene hasta la actualidad esta sala, y al día de hoy no llega a ser 10 puntos. Y esta es una foto de la década del 80, esta es una renovación que le hizo el grupo Artec, es toda la misma sala, del 27, ¿eh? Y esto es la sala en la actualidad, ¿sí? Se le tuvo que hacer a esta sala, por poner un ejemplo, muchísimas obras de intervención para tratar de mejorar la acústica, ¿sí?
Bueno, en un abanico el tiempo de reverberación en general es más o menos lo que estuvimos diciendo, lo que dice acá, es más bajo porque el volumen es más chico, porque se redujo la altura por el tema de la climatización, presentan valores bajos de claridad, puede aparecer algún eco prominente en el escenario, o sea, hay algo que no vamos a hablar acá, pero el músico también necesita estar cómodo escuchándose a sí mismo y escuchando al compañero. Entonces, la pared contraria al escenario en general genera un eco repetitivo, y lo más interesante es que el público no se siente envuelto en el campo acústico, entonces por eso no llega a apreciar del todo esta tipología de salas. Esa es la segunda tipología. La tercera es la tipología de herradura. Esto es como un ping-pong rápido de las tipologías. Si quieren preguntar algo, adelante. Es el teatro de ópera italiana que nace con los teatros a cielo abierto griegos que se construían en laderas, laderas de montañas y volcanes extinguidos que albergaban una cantidad de público enorme. ¿Sí? Los actores griegos eran elegidos por la potencia de su voz y además se colocaban unas máscaras que se llamaban personas que tenían resonadores en las zonas deformantes de la voz humana. Entonces todo eso ayudaba a la emisión sonora en este tipo de teatros. Y esta geometría se rescata en el teatro de Andrea Palladio, ¿sí? Que es el primer teatro permanente, que es muy interesante, bueno, tiene esta platea en forma semicircular y un escenario que recrea una calle de Venecia, con estas calles en perspectivas, que ahora vamos a ver en algunas fotos maravillosas, de este espacio, ¿sí? Estos espacios devienen en los teatros del 1650, más o menos, que eran teatros en forma de U. Esto es interesante porque fíjense la extensión que tenía la planta del teatro en comparación a la extensión del escenario. El escenario debía, según los preceptos de la época, poder generar los efectos de perspectivas. Estas calles que tenía en el Teatro de Andrea Palladio, acá lo tengo con escenografía y una gran profundidad. Y en la ópera era un evento muy popular, era un evento privado y muy popular. Y en Venecia, en la misma época, había 17 teatros en simultáneo de ópera que todos se llenaban. Entonces los empresarios empiezan a notar que era muy redituable esta actividad y a ellos les convenía tener un teatro de gran capacidad que hacer muchísimas funciones de una misma obra. Claro. Entonces, este teatro en forma de U se convierte en los teatros de herradura del siglo XVIII de gran capacidad, ¿sí? Que son teatros que tienen la sala y el escenario, son dos volúmenes acoplados. Ya no tengo el tema que tengo en los abanicos y en las salas de caja de zapatos, que el músico comparte el mismo espacio acústico que los oyentes. Acá tengo dos espacios, uno que es la sala y el otro que es el escenario. En estas salas se hacen muchas veces espectáculos de música sinfónica, pero al escenario se les pone una cámara para desvincularlo de todo el gran volumen que es el escenario, ¿sí? Acá tenemos el Teatro de Scala de Milán, ¿sí? Eran todos teatros de gran capacidad, que lo que hacen es crecer en volumen, pero también crece el área de absorción, porque en el crecimiento del volumen empiezo a tener más público en los diferentes niveles, ¿sí? Acá el tiempo de reverberación va a ser del orden del segundo y medio, porque necesito inteligibilidad de texto y también cohesión musical. Entonces, en la ópera yo tengo cantantes, la ópera era en el idioma del lugar, no existía el subtitulado, yo tenía que entender lo que pasaba en la ópera, o sea, en Italia se escribía ópera en italiano y en Alemania se escribía ópera en alemán, ¿sí? Entonces, el segundo y medio era un tiempo de reverberación que era como un compromiso entre que la música sonara bien y los cantantes también la línea melódica y el texto se entendiera en forma adecuada, ¿sí? Y acá para que vean que en realidad los teatros en herradura son como todos la misma cosa y no son la misma cosa, ¿sí? Esta es la herradura del Teatro Colón y acá hay otras herraduras, y algunos tienen mejor acústica que otros. Por ejemplo, la ópera Garnier, si uno la estudia en profundidad, básicamente es un círculo y tiene una concentración de energía por la geometría en sí misma, ¿sí? Entonces uno a veces lo que ve a simple vista como una herradura puede tener una acústica muy buena o puede tener una acústica más o menos.
Por supuesto, estos teatros tenían toda la ornamentación, ¿sí? Este es el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, que era parte del estilo arquitectónico de la época y que le daba también un carácter de buena acústica. ¿Sí? Esto ven, por ejemplo, acá con respecto a Magdalena, que tenía esa reverberación en 1,2 y después bajaba, acá en el Coliseo tenemos un segundo y medio y después va bajando. ¿Sí? Esto es una curva estándar como de la academia, adecuada para este tipo de salas. Este teatro era un circo originalmente, el Circo de los Hermanos Podestá, que después fue cambiando sus funciones y en la década del 80 lo recuperó la Municipalidad de La Plata, hizo una gran obra de intervención, terminó de configurar la herradura y es una sala con una acústica muy buena. Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, en la Argentina está repleto de estos teatros con una acústica hermosa, también en la medición acústica con este tiempo de reverberación de 1,5 segundos en las frecuencias centrales, y cuando se hace una medición acústica se mide en varios puntos del escenario para evaluar cómo es el teatro con respecto a que un cantante vaya caminando en el escenario o un músico se esté moviendo, y cómo es ese teatro con respecto a las fuentes que se ubican en el centro del escenario o en un lateral. Entonces, en estos teatros en general eso es muy robusto, el cantante puede caminar sin ningún problema y su voz se escucha de igual manera. ¿Sí? Esto para que vean, ¿no? Esto es el Teatro Colón, el volumen del escenario, el volumen de la sala, ¿sí? No es despreciable el volumen del escenario, No, ¿sí? no, es Y la enorme. altura de la sala y del escenario, la misma, ¿sí? Y bueno, Increíble. acá dice básicamente lo que les comenté, el segundo y medio de reverberación y estos dos volúmenes acoplados, ¿sí? Nunca había visto Este es un corte del Teatro Colón así. Muy, sí, muy. detallado. Este es el Sí. Teatro de San Juan, es simple, la imagen no es del todo la mejor, pero es para que vean que cuando estos teatros que son de ópera se usan para música sinfónica, se les coloca esta cámara. Sí, entonces ahí paso a tener más o menos un auditorio monovolumen con la sala. Entonces estos teatros se adecúan a otro uso con un elemento especial que es la cámara del escenario. No pongo directamente a los músicos a tocar y no hago nada. ¿Sí? Ujú. Bueno, esto muestra eh, que los músicos están en el foso y los cantantes en el escenario. Entonces yo empiezo a pensar, pero en el foso hay 80 músicos y en el escenario hay uno de dos cantantes. ¿Cómo hacen para competir esa cantidad de fuentes acústicas? Los fosos en general reducen la energía sonora entre unos 3 y 5 decibeles, y los cantantes tienen algo que se llama formantes, que son zonas destacadas en su espectro, para sonar destacados por sobre los músicos de la orquesta. Entonces esa combinación de dos factores hacen que poquitos cantantes en el escenario puedan convivir adecuadamente con muchos músicos en el foso. ¿Sí? Este es el Teatro de Bayreuth, es un teatro, este es me van a decir, pero es de abanico, y es mucho antes que los abanicos de 1920, pero este es un teatro de ópera. ¿Sí? Wagner trabajaba en sus óperas, él hacía todo en sus óperas y hasta se diseñó su propio teatro. ¿Sí? Mirá. Es un teatro especial que tiene un foso muy profundo, ¿sí? Que acá se ve alguna foto, esto es más profundo que un foso a la italiana. Ven, solo queda libre esta zona de instrumentos que están en blanco, todo lo que es gris está tapado por el Wow. foso y este plafón. Y en el Teatro Argentino de La Plata, ¿sí? Cuando se hizo la tetralogía, cuando se hizo el Oro del Rin, la primera obra de la tetralogía, se le hizo una adecuación al foso para simular una sala, el Teatro de Bayreuth. ¿Sí? Digo, esto para que vean el nivel de especificidad, porque yo dije, bueno, Sí. hoy dije temprano, el teatro de ópera es un teatro, es una tipología estable durante 400 años, las óperas de Monteverdi, igual que las óperas de Ligeti, en el mismo espacio, y bueno, después hay sutilezas, ¿sí? Que en el caso de requerir que la obra suene más en su forma original, se pueden hasta hacer intervenciones de arquitectura en obras existentes para un fin musical. Sí, esto también me resulta interesante para el arquitecto no arquitecto. ¿Sí? Ver con arquitectura todo lo que podemos hacer en una obra que ya está construida, para que el resultado musical tenga cierta impronta. ¿Sí?
Y ahí el día de la función, donde los paneles de fenólicos se pintaron con negro, y es como una extensión del escenario, y vos ves un foso con una raja muy pequeña, ¿sí? En vez del foso extendido normal, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba hace un ratito, es un artículo de Barron que me dice, mira, los azules son las cajas de zapato, que se hacían muchas hasta comienzo del siglo XX. Después apareció la teoría de Sabin, los arquitectos dijeron, no, chau, caja de zapato. Y se rescatan en la década del 80, porque hay una revisión de la acústica que se hace en esa época. Los abanicos son los naranjas, aparecen en el 30. Y ahora empiezan a decrecer, porque ya se sabe que la acústica no es tan beneficiosa. Y los viñedos o las arenas, que son las que vamos a ver ahora, nacen en los 60. En la actualidad, cuando uno se presenta a un concurso para unas salas de espectáculos, en general las bases piden que sea un teatro en forma de caja de zapatos o un viñedo o una arena, que es la última tipología que vamos a ver. ¿Sí? Pero esto demuestra un recorrido histórico de cómo han sido los espacios, cuáles se ponía de moda, cuál no, por qué se ponía de moda y por qué después queda en desuso. ¿Sí? Tal Y cual. esto es algo muy interesante y marca lo afortunados que somos, que no solo tenemos a Messi en el país. En el 2000, Leo Beranek, que fue un acústico muy destacado, hizo 2 estudios donde categorizó, en base a encuestas, cuáles eran las mejores salas para música sinfónica del mundo y cuáles eran las mejores salas para ópera del mundo, ¿sí? Y el mejor teatro de ópera del mundo le dio el Teatro Colón. ¿Sí? O sea que esto es hecho con encuestas de opinión, encuestando a músicos, directores y públicos, ¿sí? O sea que son músicos especializados que además tocan en muchísimas salas del mundo, no somos solo los músicos de la Argentina que elegimos el Teatro Colón, ¿sí? Fue elegido el teatro con mejor acústica del mundo, ¿sí? Por eso todos los que estamos acá, arquitectos o no, tenemos que ir, aunque sea una vez, a escuchar música a ese teatro. Y algo extrañísimo y que no debería haber pasado es que entre las mejores salas de música sinfónica del mundo, el Teatro Colón también está entre los 3 primeros, pero este orden de los 3 primeros no es primero, segundo, tercero, es los 3 en igual orden de calidad. El Musikverein de Viena, que lo vimos al principio, el Symphony Hall de Boston, que construyó Sabine poniendo en práctica su teoría acústica, y el Teatro Colón, ¿sí? O sea que nosotros, y eso, o sea, luego en esta lista no aparece nunca más un teatro de ópera, porque un teatro de ópera es otra función, no es música sinfónica. Lo que Claro. decíamos hoy al principio con lo primero es la función, bueno, lo primero es preguntar cuál es la función de esta sala, sinfónica u ópera. Sinfónica la diseño de una manera, ópera de otra. Bueno, el Teatro Colón para sinfónica también está rankeado como el mejor del mundo, ¿sí? Entonces, digo, esto no lo digo yo, lo dijo Veranek, que tampoco es argentino, ¿sí? O sea que vayamos al Teatro Colón porque vamos a tener posibilidad de apreciar la música con una calidad muy, muy alta, ¿sí? Y finalmente las arenas, esto es muy interesante, 5 minutos más tengo. Por supuesto, sí, sí, lo que necesites. Bueno, porque vos me dijiste 1 hora y yo ya me explayé, me No, no hay pasé, problema, perdón. por favor. Esta es muy linda la historia y nos pone de manifiesto de dónde salen las ideas, que a veces no es de puntualmente ver obras de arquitectura, ¿sí? O para los músicos a veces la idea no sale de escuchar mucha música, la idea sale de otro lado. Eh, la Orquesta Filarmónica de Berlín se había quedado sin sede propia después de la guerra, y Karajan, que fue un director muy importante, trabajó mucho para que la orquesta tuviera su sede propia. Y se lanzó un concurso internacional de arquitectura para que muchos equipos de arquitectos presentaran proyectos, ¿sí? Fue el primer concurso de arquitectura con bases sólidas de acústica, donde se pedían cuestiones de acústica en las bases. Y había un arquitecto que fue Han Sharon, que había viajado por África, tipo, y se había dado cuenta de que en África las manifestaciones musicales no eran como él las tenía aprendidas, que los músicos se ubicaban en las plazas o en los lugares abiertos, en ronda, que el público los rodeaba y que en un momento alguien del público entraba a tocar y alguien de los músicos salía y no tocaba más. Entonces se llevó esa idea y
proyectó una sala para música, con una tipología que no existía históricamente. Hasta acá, piensen lo que dije hoy. En la actualidad, si yo tengo que diseñar una sala para música y las bases lo establecen, las bases me pueden decir que sea una caja de zapatos o que sea una arena. Claro. Hasta el 60, la arena no existía en el panorama de las tipologías de salas para música. Entonces, Yarún se arriesgó y generó esta tipología, donde el escenario aparece en el centro, el público rodea el escenario y hay estas calles por donde entran los músicos a escena, ¿sí? Como la extensión en planta era muy grande, él comenzó a levantar a la platea en lo que se llama terrazas o viñedos, ¿sí? Y otra cosa por la cual la hizo, en la acústica de este espacio trabajó Lothar Kremer, el acústico que trabajó en el Aula Magna de Caracas y es este del instrumento musical ampliado, trabajó para llegar a la acústica definitiva del lugar. ¿Qué pasa? Acá yo no tengo paredes laterales que me devuelven la energía, que me permiten sentirme rodeado. Entonces, la idea, ¿cuál fue? Que estas terracitas proveyeran de reflexiones a las terrazas inferiores. ¿Sí? La obra fue muy resistida, esta es la sala de cámara, ¿sí? Porque había que arriesgarse mucho para construir esto y no sabíamos Sí. cómo iba a sonar, ¿sí? Y esta es la obra final, ¿sí? Con el escenario central y todo el público rodeándolo y tiene estos platos para redireccionar la energía acústica y estos frentes que van radiando energía a las bandejas inferiores, ¿sí? Por supuesto, toda la tradición de la orquesta sinfónica, como la conocemos hoy en día, tuvo que ver con un desarrollo orgánico que nace en la música sinfónica temprana, la que Haydn le escribía al príncipe Esterházy en las salas de palacio, y después pasan por esas salas de planta rectangular. La música sinfónica no nació en salas de este tipo, ¿sí? Si hubiera nacido en salas de este tipo, tal vez la cantidad de músicos en el orgánico y cómo se ponen los músicos hubiera sido diferente, porque lo que sí es verdad en estas salas es que las condiciones de audición son muy distintas. No es lo mismo cuando yo estoy de adelante que estoy de atrás. Pero pese a eso, la gente elige estar atrás porque ve los gestos del director, que en otra situación no los vería nunca. El único que tiene el privilegio de ver el gesto del director de orquesta es el músico. En estos casos yo lo puedo ver, ¿sí? Acá Claudio Abbado dirigió durante muchos años esta orquesta y esto es para que vean cómo los músicos y los directores pueden adecuar la forma, la postura, ¿sí? La parada en el escenario de acuerdo a la acústica de la sala. Cuando en general se hace obra con solistas, ¿sí? Los solistas van acá adelante con el pianista. Abbado los ponía atrás, adelante del coro, para ganar con buena acústica las ubicaciones más laterales. ¿Sí? Como la voz radia mucho hacia adelante, si las hubiera puesto acá donde está el pianista, los que escuchan bien son los que están por delante y los que están por detrás no tan bien. Si yo los pongo acá atrás, adelante del coro, acá estaría el coro, acá están estos músicos que acabo de mostrar recién, gano con buena acústica las ubicaciones laterales, ¿sí? Tal vez buena acústica no está bien dicho, gano con buena respuesta frente a los cantantes a una serie de ubicaciones más grandes que si los hubiera puesto adelante, ¿sí? Entonces muchas veces hay adecuaciones que se hacen en función de la acústica del lugar, ¿sí? Y en la actualidad este tipo de tipologías de sala para música se usa muchísimo, ¿sí? Acá tenemos Disney, por ejemplo. Esta fue la sala en México, que fue la segunda sala con esta tipología de escenario central y público que lo rodea. Leipzig, la Filarmonía de París de Nouvelle. ¿Sí? Y las características son las que mencionábamos. ¿Sí? El TR puede ser de 2 segundos, marcan 2 condiciones de audición, adelante o atrás. Ese atrás lo elijo para ver la gestualidad del director. Y por delante, las ubicaciones por delante son muy buenas. Y acá un grafiquito, el anteúltimo de estas 4 tipologías que fuimos recorriendo. Es mentira, no es el último, es el antepenúltimo.
El anteúltimo es este, ¿sí? Que yo le puse las notas y le puse un texto, ¿sí? Para pasarlo a palabra, ¿sí? Porque todo esto que estuvimos viendo, sobre todo por los arquitectos, fue muy de música y todos los que están acá y son arquitectos saben que si van a diseñar una sala para música, entre lo que habló Gustavo la otra vez y lo que hablé yo, saben que tienen que llamar al acústico al principio, ¿sí? Total. Pero eso mismo que hablé en música tiene un resultado en los textos, ¿sí? Entonces, acá hay unos gráficos que me dicen que si la sala tiene baja reverberación, yo defino bien cada nota. ¿Estoy bien ahí? Y si tengo Bien. un texto que dice tú qué ves, también lo defino bien. ¿Sí? Ahora, si la sala tiene un poquito más de reverberación, la nota se funde una con la que sigue, el ejemplo 1 que escuchamos al principio, ¿sí? Que Diego me dijo la segunda, ojo que es más seca que la primera, ¿sí? Significaría que en mi texto cada sílaba se empieza a unir con la siguiente. ¿Estoy bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, ahora fíjense, yo las notas no las hago todas con igual nivel. O mi voz no tiene inflexiones, entonces la sílaba que la digo con menos nivel. Si el lugar tiene poquita reverberación, fundo cada sonido con el siguiente. Pero si la reverberación es más importante, el que me queda unido a la cola del tú. Entonces hay problemas con la inteligibilidad del texto producto de la reverberación. Mira. Si ahora en vez de hablar lentamente hablo más rápido, y el lugar es muy seco, cada sílaba la discrimino bien, pero voy al último. Si hablo muy rápido y el lugar tiene mucha reverberación, puede ser que una sílaba me quede enmascarada entre las otras dos. Problemas de inteligibilidad, los problemas que detectó Sabine en aquella sala en 1895, por el cual desarrolló toda su teoría acústica. ¿Sí? Digo algo y voy a la última, lo prometo. En la actualidad, esto es una teoría como clásica, donde la reverberación es, si quieren, contraria a la definición de los sonidos o a la claridad del texto. En la actualidad se hacen salas como esa que vimos de Lucerna, donde yo puedo variar la curva de decaimiento de la reverberación y tener mucha claridad y mucha reverberación, que es lo que deberíamos tener. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? O sea, en la actualidad podemos superar estos modelos haciendo salas que tengan correctas las dos cosas, la reverberación y la claridad, que en el Ujú. modelo clásico son contrarias. Y lo último, que es solo para reflexionar, un fragmento de una misa medieval donde digo Kyrie eleison y cuando digo Ki hago un canto melismático que digo un montón de notas en torno a la primera sílaba y después cambio de sílaba, ¿sí? Y esto ocurre en una catedral con una gran reverberación y mucha ornamentación. Y otro fragmento musical, que es un número de una suite de Bach, que tengo muchas notas, parecen, ¿no? Forzosamente esta música va a requerir otro tipo de espacio acústico. ¿Sí? Totalmente, sí. ¿Sí? Cada representa, o sea, acá lo estamos ejemplificando para música. ¿Sí? Si lo hubiéramos ejemplificado para arquitectura, bueno, lo que decíamos para arquitectura, me refiero más a la arquitectura de las oficinas, la hogareña, la de un shopping, la de una estación de tren, ¿sí? También necesito inteligibilidad del texto. Yo necesito estar en el subte y saber si me tengo que ir o me tengo que quedar, si hay una señal de aviso, ¿sí? Entonces, esto acá lo estamos representando con música y parece un poco abstracto, pero después hay que extrapolarlo a los usos al que nosotros le damos a los espacios, ¿sí? Que a veces son musicales y a veces no lo son, pero también tienen un requisito acústico, ¿sí? Increíble. La verdad que acá se ve clarísimo, pero qué pasaje de un montón de casos y qué extraordinario ha dejado una reflexión sobre justamente esta interdisciplina que mencionamos de llamar antes y la importancia, ¿no? Porque como vos mismo aclaraste, el tema de lo económico después
se hace difícil de sostener Sí. para volver a acomodar algo. La verdad, Andrea, ha sido un ciclo extraordinario. Yo me quedo anonadada, sinceramente, porque Ay, bueno, empezamos como en un viaje muy tranquilo, en un momento me interioricé en un montón de temas de acústica y de música que nunca me sí. había puesto a pensar y has traído unos ejemplos extraordinarios. La verdad Sí, que muy lindo. un recorrido rápido, tipo pantallazo, pero para que vean dónde estamos parados. No, Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Yo lo que quería, que había hecho, lo había sí. dejado acá, pero lo voy a hacer ahora rapidito, es dejar tu libro. Voy a dejar acá que había buscado. Igual hay lecturas muy buenas, ¿no? No gasten plata en mi Ay, libro. por favor, no, 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 eso que acaba de decir lo vamos a editar. No, no, por favor. Es todas las personas que han estado acá que la conocen, Andrea, han citado su libro porque realmente es extraordinario sobre las tipologías de la acústica, sobre las salas de Mm, máquina. Mucho acá hoy compartió, pero tiene una investigación muy interesante y en serio, para la rama de la arquitectura es algo muy importante. Más que nada también por hay algo que me da que encuentro mucho en Andrea y más en lo que hoy en día pasó, y hoy en día te pasó, me refiero a este ciclo, y escucharte, la verdad que me dejó no, no quiero que te vayas sin decirte que la verdad te felicito, más allá por estar acá, por tu aporte dentro de la arquitectura. Salir de la caja de la arquitectura para encontrarte con otras cosas es complejo. Y sí. no mucha gente lo hace. Abrir un aporte, en este caso a la acústica, como vos mismo te autopercibís, porque lo dijiste hace un rato, no, llámenos a los acústicos, llámenlo, y también siendo arquitecta, hace un aporte y una rama que nutrís muchísimo. Así que sí, sí vean el libro, sí búsquenlo, sí interiorícense, porque es trabajo y detrás de estos grandes cambios, justamente, es donde aparece mucha gente que se inspira y adquiere mucho conocimiento. Así que, Andrea, Sí. el honor ha No, sido mío de tenerte hoy acá. no, no, gracias a ustedes por generar este espacio. O sea, a mí, Diego, hemos compartido charlas de acústica. A mí me encanta hablar de esto, o sea que conseguí, o sea, estar en este espacio hablando de lo que a uno le gusta es un privilegio. Así Te que muchas agradezco un gracias por montón. generarlo. Yo sé que armar esto todas las semanas es un trabajo enorme, así que los felicito a ustedes. Muchas, muchas gracias, Andrea. Gracias a todos. Esto queda grabado. Hoy Mm, estamos cerrando este excelente ciclo con André sí, de teatro. Queda una más para terminar este año, que es Arquitectura y Arte, que vamos a estar en este mes de noviembre ya finalizando. Esto va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a disfrutar en YouTube en 2, 3 días. Y la verdad que haberlo cerrado así me llena de mucha pasión. La verdad que muchísimas gracias, Andrea, por lo no, que no, haces, ustedes. por lo que has hecho, por venir hoy acá, por compartirlo y por defenderlo, que es lo más Mm, importante. bueno, muchas gracias. Un beso a todos, nos Bueno, vemos el próximo jueves y, no, hoy es martes, yo siempre sí, jueves para mí. El jueves la semana que viene, no este jueves. Y bueno, muchas gracias, gracias, André. Un beso muchas gracias. enorme. Chau, chau, hasta luego.